En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Dignarme laudare te, Virgo Sacrata. Permíteme alabarte, oh Virgen Sagrada. Con estas palabras invocaba el beato Juan Duns Escoto la intercesión de la Santísima Virgen para que pudiera, de una forma clara y concisa, exponer esta verdad de fe que hoy celebramos. Que Nuestra Señora, en el instante mismo de su concepción, fue concebida sin mancha de pecado original. Y para eso empleó aquel frailecillo franciscano de origen escocés una fórmula que quedará para el resto de los siglos. Pudo Dios, quiso Dios y lo hizo. Podía porque era el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Nada hay que Él no pueda hacer. Quiso Dios porque quería lo mejor para su Hijo unigénito, que se iba a encarnar, que se iba a hacer hombre. Y para eso necesitaba un tabernáculo dignísimo, necesitaba que el vientre de aquella que lo iba a portar fuese realmente purísimo, que aquellas benditas entrañas que llevasen y portasen al Redentor fueran las más dignas. Y así lo hizo, y creó esta criatura singular, la más pura, la más bella, la más fiel, la más amable, la más casta. Tanto podríamos decir de la Virgen Santísima, como dice San Bernardo de Claraval, de María nunquam satis. De María nunca diremos suficiente, nunca diremos bastante. Porque todo lo que contemplamos de belleza en la creación es la nada en comparación con la Virgen Santísima. Incluso nuestras obras, que a veces nos resultan maravillosas y las miramos y contemplamos una y otra vez, son un poco de basura en comparación con Nuestra Señora. No hay otra criatura más radiante, más excelsa en toda la creación que Nuestra Señora. Y por eso hoy la Iglesia se goza ante este misterio que fue discutido durante siglos y sin embargo cuya celebración está en lo más profundo de la fe cristiana. Ya desde el siglo VII, en algunas comunidades cristianas de Oriente se celebraba la concepción milagrosa de la Madre de Dios. Y así podríamos hacer todo un recorrido por la historia de la Iglesia, siendo nuestra nación España la principal promotora e impulsora del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Un dogma, como digo, que llevó siglos de discusión teológica, de debates entre los más grandes, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval y un número importante de teólogos. No dudaban que la Virgen Santísima fuera pura, fuera sin mancha, pero ¿desde qué momento? ¿Desde qué instante? Porque parecía que esto contradecía la revelación. Aquellas palabras del apóstol San Pablo a los romanos: todos pecamos en Adán y todos hemos sido redimidos en Cristo. Y es aquí cuando el beato Juan Duns Escoto expone: la Virgen Santísima fue redimida, pero en previsión de que iba a ser la Madre de Dios, fue redimida antes de su concepción, en las entrañas de su madre Santa Ana. Y por eso la Iglesia proclama este misterio de la salvación, por el cual
nos acercamos precisamente más a Jesucristo, porque no ensombrece en nada el misterio de Cristo. Al contrario, nos dispone mejor a adentrarnos, a profundizar en Él, a disponer mejor nuestra vida de cara al misterio del Señor. En esta fiesta de la Concepción Inmaculada de María, la Iglesia proclama y canta a Nuestra Señora, porque el Señor ha hecho en ella maravillas. Porque dichosa y bienaventurada le dirán todas las generaciones, porque ella es la llena de gracia, y si está llena de gracia, no hay en ella nada de pecado. Ella es la toda santa, la toda pura. Así comprendemos aquellas palabras del Génesis que se cumplen en la bendita María. Pongo enemistad perpetua entre ti y la mujer, le dijo el Señor a la serpiente infernal. Esa enemistad que hay entre el demonio y María, porque ella le aplastará la cabeza, ella vencerá para siempre al dragón infernal. Y así nosotros, al honrarla, aprendemos a estar en lucha constante contra el demonio y contra el pecado, para imitar a María Santísima, para que no haya nada de nosotros que sea servidumbre de Satanás. Nosotros hemos nacido con el pecado original. Nosotros, incluso lavados de este pecado en las aguas bautismales, tenemos una naturaleza dañada, una naturaleza que tiende al pecado. Y por eso necesita ser nuevamente purificada por el sacramento de la penitencia. Necesita ser alimentada y fortalecida por el sacramento de la Santísima Eucaristía. Pero en la Virgen Santísima contemplamos esa correspondencia, no a algo que ella merecía, porque no era una diosa, era una criatura, sino a algo que fue privilegio de Dios, precisamente en función del misterio de su maternidad divina. Queridos hermanos, librarnos de todo pecado es el gran cometido que tenemos en nuestra vida cristiana. La Virgen María fue preservada de toda mancha, es la toda pura. Nosotros tenemos que imitarle a ella para ser realmente miembros de esa Iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, que está llamada a ser a imitación de Nuestra Señora. Todo lo que en María contemplamos, nosotros estamos llamados a vivirlo, llamados a serlo. Y por eso hemos de hacer guerra continua al pecado, al más mínimo, al más insignificante. Ni siquiera empleemos la palabra mentira piadosa, porque no puede ser piadoso algo que es impulsado por Satanás. Y por tanto, hasta en la más mínima mentira insignificante, hacer guerra a Lucifer, hacer guerra al espíritu maligno. En la Concepción Inmaculada de María aprendemos a disponer nuestra vida mejor para el Señor, especialmente en la Santísima Eucaristía. Si decimos que ella fue el tabernáculo donde residió la divinidad, el Verbo hecho hombre, ¿cómo nosotros hemos de prepararnos, hemos de disponernos interiormente para recibir al Dios hecho hombre en el pan y en el vino que recibimos, que es el cuerpo y la sangre del Señor? Tenemos que aventajarnos en el aprendizaje que la Virgen Santísima nos enseña a lo largo de su vida. Y para eso conocer bien los misterios de la vida de Nuestra Señora que aparecen en el Santo Evangelio. Para eso conocer bien los dogmas que han sido definidos por la Iglesia sobre la Santísima Virgen,
el dogma de su maternidad divina, el dogma de su virginidad perpetua, el dogma de su concepción inmaculada y el dogma de su asunción gloriosa al cielo. Es verdaderamente la Mariología, un tratado que nos ayuda a crecer cada día en la vida cristiana. Y en tercer lugar, y en este tiempo del Adviento, que es recuerdo de aquel acontecimiento, pero es espera gozosa de la Iglesia por el advenimiento del Hijo de Dios, y que nos hace pensar que un día el Señor nos llamará a su presencia. ¿Y cómo tenemos que ir? Pues con esa túnica inmaculada que recibimos el día del Santo Bautismo, con esa vestidura de fiesta que es la gracia divina, para poder sentarnos un día en el banquete del reino de los cielos. De la Virgen Santísima aprendemos a mantenerla intacta, como ella es, la tota pulcra, la sin mancha. ¿Y cuánto nos cuesta, queridos hermanos? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer porque somos tentados, porque tantas veces afloran nuestras propias debilidades, porque el ambiente corrompido en el que vivimos inmersos no nos ayuda para nada a cumplir la ley divina, sino que parece empeñado una y otra vez en faltar a lo que Dios nos ha mandado, que es, en definitiva, su voluntad. Por tanto, invocar a la Santísima Virgen, como buena Madre nuestra que es, que se haga presente, que nos ayude, que nos proteja, que nos guíe, que nos preserve, que nos oriente en el camino de la vida para que esté bien orientado hacia el bien, que en definitiva es hacia Jesucristo nuestro Señor. Para eso hemos de tener un corazón verdaderamente encendido de amor a Nuestra Señora. No existe vida cristiana sin una vida bien consistente mariana. Y por tanto, la Virgen Santísima no es una opción, no es una referencia más en la vida del creyente, sino que es para nosotros el paradigma de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor espera de nosotros. Poniendo nuestra mirada en María, aprendiendo de ella, imitándola a ella, invocándole a ella, podemos estar seguros de que alcanzaremos un día la perseverancia final que nos garantiza la salvación eterna. Por eso la Iglesia una y otra vez nos la propone, la ensalza, la celebra, le canta, de tal manera que ella es digna de toda alabanza. El culto que la Iglesia le ofrece es al mismo tiempo una expresión de fe en el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo por medio de María Santísima, el canal, el puente por el cual Él quiso venir a nosotros y sigue queriendo venir a nosotros. Aprendamos nosotros a ir por este mismo canal al encuentro del Señor, con las lámparas encendidas de la fe, con esa llama viva de la caridad que ha de residir en nuestra alma, aprendiendo de aquella que es siempre amorosa, siempre llena de ternura, de generosidad, de una entrega incesante a Dios y a los hombres. Que al honrar hoy la Inmaculada Concepción de María, pidamos al Señor por la Iglesia, que está llamada a ser radiante, inmaculada como Nuestra Señora, y que tantas veces la vemos zozobrar en el fango de la historia a causa de los enemigos que intentan hundirla. Precisamente contemplar esa victoria final que la mujer vestida de sol en el Apocalipsis representa, nos tiene que llenar el corazón de entusiasmo, de esperanza, de ánimo, porque el triunfo es de María, el triunfo es de Dios y por tanto el triunfo es de la Santa Iglesia.
que perseveremos en nuestro camino contemplando la Inmaculada, imitándola a ella y pidiendo su gloriosa intercesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.